La noche del bosque. Me habían asignado investigar una serie de desapariciones en un bosque al norte de la ciudad. Las víctimas, todas jóvenes y saludables, habían desaparecido sin dejar rastro. Las búsquedas oficiales no habían dado resultado y los familiares, desesperados, habían acudido a nuestra agencia privada en busca de respuestas. Después de semanas de analizar pistas y testimonios, me encontraba en el borde del bosque al caer la noche. Decidí adentrarme solo, convencido de que si algo o alguien acechaba en esas profundidades, sería más fácil detectarlo sin llamar la atención. La primera hora fue tranquila. A medida que la luz del día se desvanecía, el bosque adquiría una atmósfera opresiva. Los sonidos de la fauna nocturna parecían amplificados, cada crujido de rama y hojarasca resonaba en mis oídos como un eco perturbador. Apreté la linterna en mi mano y continué avanzando. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de lo profundo del bosque, un sonido lleno de desesperación y dolor. Mi corazón se aceleró y sin pensarlo dos veces, corrí hacia la fuente del grito, intentando mantener la calma y moverme con sigilo. Cuanto más me adentraba, más difíciles se volvían los senderos. El follaje denso y las raíces sobresalientes me hacían tropezar, pero la urgencia del momento me mantenía en pie. Otro grito, más débil esta vez, me guió hacia una pequeña apertura en el bosque. Al llegar, me encontré en un claro rodeado de árboles altos y oscuros. En el centro del claro, una figura encapuchada se arrodillaba junto a un conjunto de símbolos antiguos trazados en el suelo. Parecían grabados con una precisión perturbadora. La figura murmuraba en un idioma que no reconocí, y su voz era un susurro agónico que me hizo estremecer. Observé en silencio, tratando de entender lo que estaba viendo. Alrededor del claro, otras figuras encapuchadas emergían de la oscuridad, formando un círculo perfecto. Cada uno de ellos sostenía una vela negra que proyectaba sombras danzantes sobre los árboles. El aire estaba cargado de una energía malsana. Podía sentirla en mi piel, como una corriente eléctrica que me atravesaba. Intenté retroceder, pero mi pie pisó una rama seca, rompiéndola con un sonido seco que resonó en la quietud del claro. Las figuras se giraron al unísono hacia mí. Sus rostros estaban ocultos bajo las capuchas, pero podía sentir sus miradas penetrantes clavándose en mí. Un terror primitivo me invadió, paralizándome por un instante que pareció eterno. Uno de ellos se adelantó, levantando una mano cubierta por un guante de cuero oscuro. Su voz era fría y autoritaria cuando habló, aunque no pude entender las palabras. Sin embargo, el tono dejaba claro que no era una invitación amistosa. Comencé a retroceder lentamente, intentando no provocarles. Pero mis movimientos lentos no sirvieron de mucho. El claro se llenó de una cacofonía de murmullos y susurros que parecían salir de todas partes y de ninguna. El pánico comenzó a ganar terreno, y sin pensarlo dos veces, giré y eché a correr de regreso por el camino que había venido. Los murmullos se convirtieron en gritos. Podía escuchar los pasos acelerados detrás de mí, las figuras encapuchadas me seguían a través del bosque. La linterna en mi mano temblaba mientras corría, sus destellos iluminaban apenas el camino frente a mí. Tropecé y caí al suelo, raspándome las manos y las rodillas. El dolor era agudo, pero la adrenalina me impulsó a levantarme de inmediato. Fue entonces cuando vi una cabaña a lo lejos, oculta entre los árboles. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia ella. La cabaña estaba en un estado ruinoso, pero parecía ofrecer al menos un refugio temporal. Al entrar, cerré la puerta detrás de mí y busqué algo con que atrancarla. Encontré una vieja silla y la coloqué bajo el picaporte, esperando que fuera suficiente para mantener a raya a mis perseguidores. El interior de la cabaña era oscuro y polvoriento. A duras penas podía ver más allá de unos pocos metros. Mi respiración era rápida y superficial mientras intentaba calmarme y pensar en un plan. Sabía que no podría quedarme allí para siempre. Los murmullos y pasos se acercaban cada vez más. Podía sentir su presencia afuera, rodeando la cabaña. Me moví lentamente hacia una ventana rota, esperando ver una salida. Pero lo que vi me dejó helado.
Las figuras encapuchadas estaban allí, inmóviles, mirándome a través de la ventana. Sus rostros seguían ocultos, pero sus miradas eran inconfundibles. Parecía que estaban esperando algo. La tensión en el aire era palpable, casi tangible. De repente, uno de ellos levantó la mano y señaló hacia mí. Una fuerza invisible me arrastró hacia la ventana, como si estuviera siendo empujado por un viento poderoso. Intenté resistir, aferrándome a la pared y los muebles cercanos, pero la fuerza era implacable. Mis pies se deslizaron por el suelo de madera, acercándome cada vez más a la ventana. Podía sentir el frío helado de la noche envolviéndome. Finalmente, la fuerza me lanzó fuera de la cabaña y caí de bruces en el suelo del bosque. Los encapuchados formaron un círculo a mi alrededor, sus murmullos transformándose en un cántico rítmico y monótono. El miedo me paralizaba, impidiéndome moverme o gritar. Solo podía mirar fijamente a las figuras, esperando lo peor. Uno de ellos se acercó y colocó una mano sobre mi frente. Un dolor agudo atravesó mi cráneo y un torrente de imágenes oscuras y aterradoras llenó mi mente. Podía ver las desapariciones, las víctimas arrastradas a este mismo claro, sometidas a rituales indescriptibles. El cántico aumentó en intensidad, resonando en mis oídos hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Mi visión comenzó a desvanecerse y sentí como mi conciencia se desvanecía en la oscuridad. Desperté al amanecer, solo en el claro. Las figuras habían desaparecido, y los símbolos en el suelo eran ahora solo marcas difusas en la tierra. Mi cuerpo estaba magullado y dolorido, pero milagrosamente intacto. Me levanté lentamente, tratando de comprender lo que había sucedido. Sabía que debía salir de allí lo más rápido posible. Encontré mi linterna y comencé a caminar de regreso, con cada paso sintiendo el peso del terror de la noche anterior. Al llegar al borde del bosque, prometí no regresar jamás. Las desapariciones nunca se resolvieron, y yo nunca hablé de lo que vi esa noche. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo ver las figuras encapuchadas y oír sus cánticos, un recordatorio constante de que hay horrores en este mundo que no podemos comprender ni combatir. En la sombra del mal. Las cosas nunca fueron fáciles siendo detective, pero esta vez, el terror me envolvía como nunca antes. Mi nombre no importa, pero mi historia es una advertencia sobre lo que sucede cuando te adentras demasiado en las tinieblas. Todo comenzó una noche fría de noviembre. El aire era denso y el sonido de mis propios pasos resonaba en la calle desierta. Llegué a la escena del crimen, un callejón sombrío en el corazón de la ciudad. La víctima, una joven mujer, yacía en el suelo con los ojos abiertos, vacíos, mirando al infinito. Alrededor de su cuerpo, símbolos esotéricos estaban dibujados con su sangre. Al principio, pensé que eran meros garabatos. Pero la repetición en cada escena del crimen me obligó a buscar respuestas. Durante noches, estudié aquellos símbolos. La sensación de ser observado crecía en mí, como si algo más que el asesino estuviera al tanto de mis movimientos. Mis investigaciones me llevaron a un antiguo libro de demonología, encontrado en la parte más polvorienta de una biblioteca olvidada. Los símbolos coincidían con un antiguo ritual de invocación, un llamado a una entidad demoníaca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al comprenderlo. ¿Qué clase de persona haría algo así? Y más importante, ¿con qué propósito? Los días se convirtieron en semanas. Cada noche era una batalla contra el sueño, plagada de pesadillas. Veía a la entidad en mis sueños, una figura oscura con ojos incandescentes, acercándose lentamente, susurrando promesas de poder y conocimiento a cambio de almas. Cada vez que despertaba, sentía su presencia más cerca, como si hubiera traspasado el umbral entre lo real y lo irreal. Decidí que debía enfrentar esta amenaza de frente. La siguiente escena del crimen fue mi oportunidad. El asesino había dejado otro símbolo, más elaborado, más oscuro. Era una trampa, y yo sabía que al seguirlo, me adentraría en algo de lo que tal vez no podría regresar. La ubicación indicada por el símbolo me llevó a una antigua iglesia abandonada en las afueras de la ciudad. La luna llena iluminaba el camino, pero las sombras parecían cobrar vida propia. Al entrar,
el olor a humedad y moho me envolvió. La oscuridad era casi palpable y el silencio solo era roto por el eco de mis pasos. Me adentré más en la iglesia, siguiendo los símbolos que el asesino había dejado como migas de pan. Llegué al altar, donde un círculo de velas negras rodeaba una figura encapuchada. El asesino estaba allí, recitando en un idioma que apenas reconocí del viejo libro de demonología. No había vuelta atrás. La figura levantó la vista y se giró hacia mí, revelando un rostro cubierto de cicatrices y una sonrisa demencial. Sentí un sudor frío correr por mi frente. Antes de que pudiera reaccionar, levantó un cuchillo ceremonial y lo hundió en su propio corazón, pronunciando las últimas palabras del ritual. El suelo tembló y un viento helado recorrió la iglesia. Las velas se apagaron y la oscuridad me envolvió. En ese momento, lo vi. La entidad que había visto en mis pesadillas se materializó ante mí. Era aún más terrorífica en la realidad, una figura alta, envuelta en sombras, con ojos que brillaban como brasas. Sentí que mi mente se rompía bajo su mirada. El aire se volvió pesado y cada respiración era un esfuerzo. La entidad habló, no con palabras, sino con pensamientos que perforaban mi mente. Me ofreció un pacto, el conocimiento y el poder a cambio de mi alma. La tentación era fuerte, pero el terror de perder mi humanidad me mantuvo firme. Me negué y la entidad rugió, un sonido que resonó en mi cráneo como una explosión. Caí al suelo y todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, la iglesia estaba en ruinas y el cuerpo del asesino había desaparecido. Me levanté, tambaleante, y salí de allí lo más rápido que pude. Los días siguientes fueron un tormento. Sentía la presencia de la entidad en cada sombra, en cada rincón oscuro de mi casa. No podía dormir, no podía comer. Finalmente, decidí que debía exorcizar este mal de mi vida. Busqué la ayuda de un exorcista, un hombre viejo y sabio que había lidiado con fuerzas oscuras antes. Juntos, nos preparamos para un enfrentamiento final. La noche del exorcismo fue la más larga de mi vida. El exorcista recitó oraciones antiguas y la entidad se manifestó una vez más, furiosa. La batalla fue brutal. Las paredes de mi casa temblaron y la temperatura descendió a niveles inhumanos. Sentí que mi vida se desvanecía, pero el exorcista se mantuvo firme. Finalmente, con un grito ensordecedor, la entidad fue expulsada, dejando un silencio sepulcral. Sobreviví, pero la experiencia me dejó marcado. Dejé mi trabajo como detective, incapaz de enfrentar la oscuridad nuevamente. Me mudé lejos, a un lugar donde las sombras eran menos amenazantes. Pero, incluso ahora, a veces siento la presencia de la entidad en mis sueños, recordándome el precio del conocimiento prohibido. La sombra del pacto. Mi nombre es el único que resonará en esta historia, una historia de horror que cambió mi vida para siempre. Trabajaba como detective en una pequeña ciudad, un lugar aparentemente tranquilo donde las muertes naturales eran más comunes que los asesinatos. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar de la manera más siniestra y aterradora imaginable. Todo comenzó con una llamada a medianoche. Un hombre había sido encontrado muerto en su cama, sin signos de lucha ni indicios de una causa de muerte evidente. Su esposa estaba histérica y los paramédicos no pudieron determinar la causa en el lugar. Llegué a la escena con mi libreta en mano, listo para recopilar datos. La habitación estaba en perfecto orden, sin señales de que algo estuviera fuera de lugar. Solo un detalle llamó mi atención, una sensación de frío penetrante en el aire, como si algo maligno hubiese dejado su huella. Revisé las cámaras de seguridad de la casa con la esperanza de encontrar alguna pista. Pasé horas observando las grabaciones sin éxito hasta que algo me hizo detenerme. Una figura oscura, apenas visible, se acercaba a la cama de la víctima mientras dormía. La figura no tenía forma definida, solo una sombra que parecía absorber la luz alrededor. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo e incredulidad me invadía. Decidí no mencionarlo en el informe preliminar, necesitaba más pruebas antes de compartir lo que había visto. Las muertes continuaron, cada una más desconcertante que la anterior.
Todas las víctimas fueron encontradas en sus camas, sin signos de violencia. Revisé cada cámara de seguridad disponible y, en cada una, la misma figura oscura aparecía, acercándose a las víctimas mientras dormían. Comencé a notar un patrón. Cada víctima había hecho algo similar antes de su muerte, habían participado en una especie de ritual o habían mencionado un pacto en conversaciones registradas. No podía ignorar la conexión. Me sumergí en una investigación frenética, consultando antiguos libros sobre demonología y pactos oscuros. Encontré relatos de seres demoníacos que ofrecían favores a cambio de la vida de los solicitantes. Todo apuntaba a que las víctimas habían hecho un pacto con un demonio y ahora venía a cobrar su deuda. La sombra que veía en las cámaras era su agente, un recolector de almas. Mi obsesión creció al punto de afectar mi vida personal. Pasaba días enteros investigando y noches sin dormir revisando grabaciones. En una de esas noches, algo escalofriante ocurrió. Revisando una grabación, vi a la figura oscura en mi propia casa, observándome mientras dormía. Sentí el terror más profundo, sabiendo que también estaba en la mira del demonio. Decidí enfrentar la situación de frente. Realicé un ritual de protección y me preparé para enfrentar al demonio. Esa noche, dejé la cámara grabando y me acosté, fingiendo dormir. Sentí el aire volverse frío y una presencia abrumadora a mi lado. Abrí los ojos y ahí estaba, la sombra, observándome con ojos que no podían verse pero se sentían. Recité las palabras de protección que había memorizado y la sombra se estremeció, como si sufriera. Sin embargo, no desapareció, solo se volvió más agresiva, intentando absorber mi vida. La lucha fue mental y espiritual. Sentí como si mi vida fuera drenada lentamente. Apreté los dientes, concentrándome en cada palabra del ritual, sintiendo como el poder del demonio intentaba quebrar mi voluntad. En un momento de desesperación, recordé un pasaje que mencionaba un sacrificio personal para romper el pacto. Tomé un cuchillo ceremonial y corté mi palma, dejando que la sangre fluyera mientras recitaba las palabras finales del ritual. La sombra chilló, un sonido indescriptible que resonó en mi alma. Con un último esfuerzo, expulsé la figura de mi casa, pero no sin pagar un precio. La experiencia me dejó físicamente y mentalmente agotado. Las cicatrices en mi palma eran un recordatorio constante de la lucha. Las muertes cesaron, pero la sombra del pacto aún se cernía sobre mi vida. Sabía que el demonio no olvidaría tan fácilmente. Me retiré de mi trabajo, incapaz de continuar viviendo con el conocimiento de lo que había enfrentado. La sensación de ser observado nunca desapareció por completo. A veces, en la quietud de la noche, podía sentir el frío en el aire y sabía que la sombra seguía acechando, esperando el momento para volver a reclamar lo que creía suyo. Mi historia es un testimonio del horror que acecha más allá de nuestra comprensión. No importa cuánto investiguemos o nos preparemos, hay fuerzas que no podemos derrotar por completo. Viviré el resto de mis días con la certeza de que un pacto con el demonio nunca se rompe realmente. Y aunque logré expulsar la sombra una vez, sé que siempre estará al acecho, esperando su oportunidad para llevarme al abismo. La casa de las voces. Me mudé a una tranquila vecindad a las afueras de la ciudad, buscando un escape de la agitada vida urbana. La casa que compré era perfecta, amplia, con un jardín trasero y rodeada de árboles que le daban un aire de serenidad. Todo parecía ideal hasta que llegaron los nuevos vecinos. Al principio, los nuevos residentes parecían amables. Los saludaba cada mañana y ellos respondían con sonrisas y gestos amigables. Eran una pareja joven, siempre bien vestidos y corteses. Sin embargo, algo en sus ojos, una especie de vacío inquietante, me hizo mantener cierta distancia. Una noche, mientras leía un libro en la sala, escuché ruidos extraños provenientes de la casa de al lado. Me acerqué a la ventana y pude ver sombras moviéndose en el jardín trasero de mis vecinos. La curiosidad me venció y decidí investigar un poco más. Me aventuré al jardín, escondiéndome entre los arbustos, y observé una escena que me heló la sangre. Mis vecinos estaban reunidos alrededor de un círculo hecho de piedras y velas encendidas.
En el centro había un pequeño animal inmóvil. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que se trataba de un ritual. Los cánticos en un idioma desconocido resonaban en la noche, creando una atmósfera opresiva y perturbadora. Decidí retirarme antes de ser descubierto, pero una ramita se rompió bajo mi pie. Los cánticos se detuvieron de inmediato y las sombras se giraron hacia mi dirección. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras retrocedía lentamente, intentando no hacer más ruido. Al llegar a la seguridad de mi hogar, cerré todas las puertas y ventanas con la esperanza de que no hubieran notado mi presencia. Pasaron varios días sin incidentes, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Cada noche, los ruidos y cánticos continuaban y mi curiosidad se transformó en una mezcla de miedo y obsesión. Un par de veces intenté espiar desde mi ventana, pero la oscuridad y las sombras me impedían ver claramente. Una noche, los ruidos fueron más intensos de lo habitual. Decidí armarme de valor y, armado con una linterna, me aventuré de nuevo al jardín. Esta vez, la escena era aún más perturbadora. En lugar de un animal, había una figura humana atada en el centro del círculo. La figura se retorcía y gemía, y los cánticos se volvieron más frenéticos. El horror me paralizó por un momento, pero el instinto de supervivencia tomó el control. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero mi linterna se cayó de mis manos y rodó por el suelo. Los cánticos se detuvieron de nuevo y las sombras se giraron hacia mí. Corrí hacia mi casa, con el sonido de pisadas detrás de mí. Alcancé la puerta y la cerré de golpe, bloqueándola con todo lo que encontré a mi alcance. El sonido de golpes y susurros al otro lado me hizo temblar. Me escondí en el ático, rezando para que no pudieran entrar. Los golpes cesaron eventualmente, pero los susurros persistieron. No pude dormir esa noche, y al amanecer, me atreví a bajar. Todo estaba en silencio, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Decidí que debía irme de esa casa, pero algo más aterrador me esperaba. En mi cocina, encontré símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre. Un mensaje escrito en la pared decía, "No puedes escapar". Mi corazón se detuvo por un momento y el pánico me invadió. Decidí llamar a la policía, pero la línea estaba muerta. Desesperado, tomé lo esencial y salí corriendo de la casa. Mis vecinos estaban en su jardín, observándome con una sonrisa siniestra. Sentí una presión en el pecho y la necesidad de escapar se intensificó. Subí a mi coche y aceleré, sin mirar atrás. Me refugié en un motel cercano y traté de contactar a alguien que pudiera ayudarme, pero mi teléfono no tenía señal. Pasé la noche en vela, esperando que el amanecer trajera alguna solución. Sin embargo, cuando el sol salió, me di cuenta de que algo más siniestro estaba en juego. Las paredes de mi habitación del motel estaban cubiertas con los mismos símbolos que había visto en mi cocina. El mensaje en la pared era claro, "No puedes escapar". Sentí una desesperación profunda y una sensación de que estaba siendo cazado. La paranoia me consumió. Cada persona que veía parecía ser parte de la conspiración. No sabía en quién confiar ni a dónde ir. Mis intentos de pedir ayuda eran infructuosos, y mi mente empezaba a desmoronarse. Las noches siguientes fueron un infierno. Los susurros y cánticos me perseguían, sin importar a dónde fuera. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras de mis vecinos y la figura humana en el círculo. Sentía que el tiempo se desvanecía y que mi realidad se desintegraba. Un día, encontré una vieja iglesia abandonada y decidí refugiarme allí. Pensé que quizás un lugar sagrado podría ofrecerme algún tipo de protección. Sin embargo, la iglesia misma tenía una atmósfera opresiva y oscura. Las ventanas rotas y las paredes agrietadas parecían susurrar secretos antiguos. Me escondí en una de las bancas, agotado y desesperado. Los susurros no cesaban y las sombras se movían entre los bancos. En un momento de pánico, comencé a rezar, aunque no era una persona religiosa. Los cánticos aumentaron en intensidad y las sombras se acercaron. De repente, todo se quedó en silencio. Abrí los ojos y me encontré en mi cama, en mi casa. El sol brillaba a través de las cortinas y todo parecía normal.
Pensé que quizás todo había sido una pesadilla, pero el mensaje en la pared aún estaba allí: no puedes escapar. El terror se apoderó de mí al darme cuenta de que nunca escaparía. Los susurros y cánticos estaban en mi mente y las sombras eran parte de mi realidad. Estaba atrapado en una espiral de horror sin fin, condenado a revivir esa noche una y otra vez. Con el tiempo, mi cordura se desvaneció por completo. Me convertí en una sombra de mí mismo, viviendo en un estado constante de paranoia y miedo. Mis vecinos seguían con sus rituales, y yo, su prisionero, era testigo de su oscuridad sin poder escapar. Bajo la luna roja. El aire estaba cargado de humedad y un vago aroma a tierra mojada impregnaba mis fosas nasales. Las sombras se alargaban mientras el crepúsculo se desvanecía, dejando paso a la noche. La sensación de inquietud crecía dentro de mí, una premonición oscura que se anidaba en el fondo de mi estómago. Había seguido las pistas durante semanas, una cadena de desapariciones que apuntaba a algo más siniestro de lo que cualquiera hubiera imaginado. Las marcas, los símbolos, las coincidencias, todo apuntaba a una secta oculta en las entrañas de la ciudad. El lugar indicado por la última pista era un antiguo edificio industrial, abandonado hace décadas y dejado a merced de la naturaleza y el tiempo. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis y moho le daban un aspecto decrépito, pero la fachada era lo menos importante. Sabía que lo verdaderamente aterrador se encontraba en su interior. Entré por una puerta lateral que apenas colgaba de sus bisagras. La oscuridad dentro del edificio era casi total, y solo la luz de la luna que se filtraba por los agujeros en el techo iluminaba tenuemente el lugar. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, consciente de que cualquier sonido podría delatar mi presencia. Mis pasos resonaban en el vacío, cada eco parecía gritar advertencias en mis oídos. Mis sospechas se confirmaron cuando llegué a una amplia sala en el centro del edificio. Allí, en el altar improvisado en medio de un círculo de velas, yacía mi compañero. Estaba atado de pies y manos, con la mirada perdida y la expresión desfigurada por el terror. El altar estaba cubierto de símbolos extraños, dibujados con lo que parecía ser sangre fresca. El pánico me paralizó por un instante. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, ensordeciendo todos los demás sonidos. Pero no podía dejarme vencer por el miedo. Tenía que actuar rápido. Di un paso adelante, pero una sombra se movió a mi izquierda. De repente, me vi rodeado por figuras encapuchadas que emergieron de las sombras, sus rostros ocultos tras máscaras grotescas. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, alzó una mano y murmuró unas palabras en un idioma que no reconocí. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté retroceder, pero algo invisible me mantenía en mi lugar, como si la propia oscuridad me hubiera atrapado. El líder avanzó hacia el altar y comenzó a recitar una letanía que resonaba con un tono gutural y antinatural. Mis ojos se encontraron con los de mi compañero, su desesperación era palpable. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Todo lo que podía hacer era observar impotente mientras el ritual continuaba. Las velas alrededor del altar comenzaron a parpadear y una brisa helada llenó la sala, trayendo consigo un olor nauseabundo. El líder alzó un cuchillo ceremonial, su hoja brillando con un destello siniestro bajo la luz de la luna. Con un movimiento lento y deliberado, dirigió el cuchillo hacia el pecho de mi compañero. En ese momento, una fuerza descomunal me lanzó al suelo, dejándome sin aliento. Luché por ponerme de pie, mis manos temblaban incontrolablemente. Los cánticos aumentaron de volumen, reverberando en mis huesos. Logré levantarme, mis ojos nunca dejando la figura de mi compañero. En un impulso desesperado, saqué mi arma y apunté al líder, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una de las figuras encapuchadas se abalanzó sobre mí, derribándome de nuevo. El impacto me dejó aturdido, y para cuando recuperé la compostura, el cuchillo ya había penetrado la carne de mi compañero. Su grito de dolor resonó en mis oídos, un sonido que jamás podría olvidar. La sangre brotó, cubriendo el altar y los símbolos, intensificando el poder del ritual. Sentí que la realidad se distorsionaba,
como si una fuerza oscura estuviera alterando el propio tejido del mundo. Los encapuchados continuaban su cántico, y una figura espectral comenzó a materializarse sobre el altar. Era una entidad de pura maldad, una sombra con ojos rojos brillantes que emanaban odio y hambre. Con un esfuerzo sobrehumano, logré librarme de mi atacante y me lancé hacia el altar, disparando mi arma a ciegas. Las balas parecían no tener efecto en los encapuchados ni en la entidad, pero el ruido los hizo retroceder momentáneamente. Aproveché la distracción y desaté a mi compañero, que caía débilmente en mis brazos. La entidad emitió un grito inhumano, una mezcla de furia y dolor, que hizo vibrar el aire. Sentí que algo tiraba de mi alma, un vacío abismal que intentaba arrastrarme hacia la oscuridad. Sabía que no teníamos mucho tiempo. Con un último esfuerzo, levanté a mi compañero y corrimos hacia la salida. Los encapuchados no nos siguieron. Parecía que su única preocupación era completar el ritual. Cuando finalmente alcanzamos la puerta, la noche exterior nos envolvió con una fría bienvenida. Corrimos sin mirar atrás, los gritos y cánticos quedando atrás como un eco distante. Encontramos refugio en una pequeña estación de policía cercana. Mi compañero fue llevado de inmediato al hospital, su vida colgando de un hilo. Yo me quedé para dar mi testimonio, pero las palabras no podían describir completamente el horror que habíamos vivido. La entidad y la secta desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades no encontraron ninguna evidencia del ritual, ni siquiera el altar. Pero yo sabía la verdad. Habíamos desatado algo antiguo y maligno, y el vacío en mi alma nunca podría llenarse completamente de nuevo. La experiencia me dejó cicatrices profundas, visibles e invisibles. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi compañero en el altar, el brillo del cuchillo y la entidad que se cernía sobre nosotros. El miedo y la desesperación se habían convertido en mis compañeros constantes, recordándome que algunas puertas no deben abrirse nunca. Aunque la investigación oficial concluyó, yo seguí buscando respuestas. Sabía que la entidad aún estaba ahí afuera, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a reclamar lo que era suyo. Cada pista, cada fragmento de información, me llevaba más cerca de un abismo del que temía no poder escapar. Pero no podía detenerme. Aunque el terror me consumiera, sabía que debía seguir adelante. Porque en el fondo, sabía que la lucha no había terminado. La verdadera batalla estaba aún por llegar, y solo el tiempo diría si tendría la fuerza para enfrentarla cuando ese momento llegara. El eco de los gritos. Desde que tenía 19 años, el recuerdo de la desaparición de mi hermana me perseguía como una sombra persistente. La policía nunca logró encontrar su rastro, y la desesperación y la impotencia me llevaron a tomar la decisión de convertirme en detective. Quería ser la luz en la oscuridad para aquellos que, como yo, habían perdido a alguien sin dejar rastro. No estaba preparado para lo que el destino me tenía reservado. Llevaba años trabajando en casos de desapariciones. Cada rostro, cada nombre, cada historia se incrustaba en mi mente, pero ninguna se comparaba con la de mi hermana. Ella era mi motivación, mi dolor constante. Las investigaciones solían ser frías y sistemáticas, hasta que una noche, algo cambió. Recibí un anónimo sobre una casa abandonada en el barrio donde crecí. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto, pero algo en mi interior me empujó a investigar. El sobre contenía una dirección y un mensaje: ve al sótano. Con la piel erizada y una sensación de inminente fatalidad, me dirigí a la dirección indicada. La casa se erguía en la esquina de la calle, envuelta en una atmósfera de abandono y desolación. Sus paredes descascaradas y ventanas rotas parecían susurrar historias de dolor y sufrimiento. Entré con cautela, mi linterna temblando en mi mano. La puerta principal se dio con un chirrido largo y agudo, revelando un interior tan destrozado como el exterior. Cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo. La casa estaba vacía, pero sentía una presencia, algo que me observaba desde las sombras. Finalmente, encontré la puerta del sótano. Mis dedos temblaban mientras giraba el pomo oxidado. Al abrir la puerta, un hedor nauseabundo me golpeó como una ola, casi haciéndome retroceder.
Descendí por las escaleras de madera, cada crujido bajo mis pies amplificaba mi ansiedad. El sótano estaba sumido en la oscuridad, salvo por el débil haz de mi linterna. A medida que avanzaba, vi algo que me hizo detenerme en seco. En la pared del fondo, colgadas con alfileres y cinta adhesiva, había decenas de fotografías. Rostros de personas desaparecidas me miraban desde las imágenes, sus miradas congeladas en el tiempo. Mis ojos recorrieron las fotos hasta que una en particular capturó mi atención, la foto de mi hermana. El aire se me escapó de los pulmones. Mi hermana, con su sonrisa dulce y su mirada inocente, estaba allí, en medio de una galería de horror. Junto a su foto, había otras, algunas de rostros que reconocía de mis casos. La realidad me golpeó con fuerza, estaba en el refugio de un monstruo. Mis manos temblaban al acercarme a las fotografías. Las imágenes estaban acompañadas de notas y fechas, detalles sobre las víctimas. No pude evitar imaginar el sufrimiento de cada una de esas personas, incluido el de mi hermana. Un odio visceral me consumió, y una necesidad de venganza se apoderó de mí. Detrás de las fotografías, noté una puerta camuflada. Con el corazón martillando en mi pecho, la abrí, revelando una habitación pequeña y oscura. Dentro, encontré una caja fuerte abierta. Su contenido era una macabra colección de recuerdos, joyas, mechones de cabello y objetos personales de las víctimas. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, iluminando con mi linterna una figura en la penumbra. Era él, el monstruo responsable de todo ese sufrimiento. Un hombre de mediana edad con una sonrisa demente en el rostro, sus ojos brillaban con una locura indescriptible. «Sabía que vendrías», dijo con una voz gélida. «Siempre vuelven, los que buscan venganza». La rabia me cegó. Sin pensarlo, me lancé sobre él. La pelea fue brutal y desesperada. Golpeé con todas mis fuerzas, descargando años de dolor y frustración. Él luchó con la ferocidad de un animal acorralado, pero finalmente logré reducirlo. Lo até con unas cuerdas que encontré en el sótano y llamé a la policía. Mientras esperaba, la adrenalina comenzó a desvanecerse, dejando paso a una sensación de vacío. Había encontrado al responsable, pero el vacío que dejó la desaparición de mi hermana seguía allí. El hombre fue arrestado y condenado por sus crímenes. La justicia hizo su trabajo, pero no fue suficiente para mí. La impotencia de no haber podido salvar a mi hermana me carcomía por dentro. A pesar de haberlo atrapado, el deseo de matarlo con mis propias manos nunca desapareció. Años después, sigo siendo detective. Cada caso me recuerda lo que perdí y me motiva a seguir adelante. Pero cada vez que cierro los ojos, veo las fotografías en aquella pared y el rostro de mi hermana entre ellas. La impotencia y el dolor nunca desaparecen por completo. He aprendido a vivir con ellos, a usar mi sufrimiento como combustible para ayudar a otros. El horror de aquella noche en el sótano me persigue, pero también me fortalece. Porque, aunque el monstruo pagó por sus crímenes, la verdadera batalla es contra el vacío y la oscuridad que dejó en mi alma. Nunca podré olvidar lo que descubrí en aquel sótano, y cada día me esfuerzo por ser la luz en la oscuridad para aquellos que aún buscan a sus seres queridos. Porque, a veces, la justicia no es suficiente y solo nos queda la esperanza de encontrar paz en medio del horror. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.